Muy buenos días a todos y cada uno de los que por bendición del Señor tienen un nuevo día como yo. Eh, para mí es un privilegio de nuevo dirigirme a ustedes y a aquellos a quienes yo les predico aquí en este lugar. Eh, hay muchos pasos para llegar a lo que el Señor realmente quería enseñarnos en su caminata. Y algunas veces me he preguntado yo, ¿estamos sintiendo que vamos en el camino correcto? Porque una de las cosas es cómo, cómo van mis emociones. O siento yo que sí realmente voy enderezando mis pasos hacia lo que deseo. Hablaba hace unos días con mi esposa y le decía yo, ¿cómo hará el Señor para llevarnos? Fíjense la manera de ese pensamiento, vale la pena tener un poquito a eso. Y se me venía a la mente pensando y diciendo que cada día necesitamos, oiga esto, necesitamos que el Señor vaya poniendo en nosotros la manera de ir eliminando nuestras carnalidades. Que vaya muriendo el viejo hombre en nosotros y que vayamos agarrando la vida por el ser interno que hay en nosotros, que se llama Jesucristo. Algunas veces, no sé si usted se ha preguntado esto, hay una clase de animales que mudan, es la palabra correcta, cambian su piel, como un ejemplo, la culebra, las serpientes. Ellas en un momento determinado dejan la piel exactamente como la tenían en todo su cuerpo y sale una serpiente con una piel nueva. Hay otros animales que hasta hoy se me escapan de la mente para dar el ejemplo, pero eso es suficiente. Y, y eso es realmente lo que Dios está esperando de nosotros. Que dejemos en nuestro ser el viejo hombre que existe en nosotros y que vayamos transformándonos en el nuevo ser que Él espera que seamos, no en el que nosotros pensamos. Pero acuérdense de la pregunta que hice, ¿cómo hará Dios para llevarnos? Casi en todas nuestras formas de platicar con el Señor, estamos diciendo que queremos estar con Él. Amén. E incluso nosotros decimos que queremos ser como Cristo. Y esa debe ser nuestra meta, en cierto sentido, total. Pero para ello vamos a ir muriendo, como dije, eliminando las carnalidades en nuestras vidas. Y al final tenemos que morir. El libro de Hebreos dice que se establece que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Nadie debe estar esperando que va a estar en óptimas condiciones cuando se muera. Es tremendo, ¿no? Es un pensamiento hasta cierto punto contrario a lo que pudiéramos imaginarnos. Si va a morir, oiga esto, si esta carne va a morir de algo. Y va a haber un sufrimiento en cierto sentido. Y por otro lado, el Señor espera que en nuestras mentes se esté desarrollando el nuevo hombre, que es Él dentro de nosotros, ¿sí? Para que luego al morir hayamos llegado a lo que Él deseaba que nosotros llegáramos. En otras palabras, siendo transformados, mudándonos de este ser viejo a un nuevo hombre. Por eso el Señor escribió a través del apóstol Pablo, de modo que si alguno
está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se acuerdan? Ahora bien, he venido hablándoles acerca de cómo empezar a oír la voz de Dios. Pero ahora tenemos, en el mundo entero tenemos varias voces, lo vamos a ver esto, pero la pregunta total sería, ¿cómo comprobar y equilibrar cuál es la voz de Dios? Porque muchas veces hasta pudiéramos equivocarnos. Hay personas que no tienen un análisis amplio y debido a eso, pues son confundidos, ¿no? Entonces, ¿cómo comprobar y equilibrar de cuál es la voz de Dios? Sería una pregunta muy buena, ¿no? Hace unos días, aquí en los Estados Unidos, se ha dado muchas veces, de que alguien mata a un bebé porque dice que oyó la voz, una voz que le decía, tienes que matarlo. Sin duda alguna, esta persona escuchó una voz. No podemos decir quién le habló porque solo la persona puede saber por qué lo hizo. Pero nosotros los creyentes, ¿eh? Estamos en un mundo donde también podemos tener cualquiera de las voces que puede hablarnos. Hay 3 clases de voces que puede hablarnos. Puede hablarnos Dios a través de su palabra y a través audible puede hablarnos. Puede hablar el hombre. Algunas veces puede hablarnos el hombre porque Dios le ha dicho que diga. Y otras veces puede hablar el hombre porque el enemigo lo usa para hablar. Tremendo, ¿no? Y también puede hablarnos Satanás. Pero en 1 Corintios 14:10 allí establece y dice, hay por ejemplo tantas clases de idiomas en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. En otras palabras, tantos géneros de voces. Eso es. Ahora, como ya les mencioné, las 3 clases de voces. Recordemos que las verdaderas ovejas oyen la voz de Dios y no van a responder a la voz de los extraños. Y ahí tenemos que tener un cuidado muy especial. Supongamos que oye una voz. ¿En qué momento la oye? Hay que discernir en qué momento se oye. ¿A raíz de qué? Porque a veces estamos haciendo una petición. Por ejemplo, estamos haciendo una petición a Dios. Pero la pregunta es, ¿será que Dios me está respondiendo? ¿O será la misma voz interna mía que me está diciendo que esa es la voz de Dios? O algunas veces viene alguien y nos dice, ¿saben cómo, por ejemplo, esto ha pasado en la vida espiritual? Muchas personas tienen aquello del espíritu de profeta. Y vamos a decir 2 cosas aquí. Uno es que sí existe verdaderamente el espíritu de profeta en la vida de las personas, en otras palabras, los profetas verdaderos, y también existe un espíritu falso de profecía en personas, y puede venir también a hablarnos. Es duro eso, ¿no? ¿Y por qué no decirlo? Como puse el ejemplo anterior, es posible que Satanás también puede hablarnos. Sí, puede hablarnos Satanás. Algunas veces Satanás va a hablarte y decirte, esto es correcto lo que estás haciendo. Por ejemplo, hace unos días yo hablando con un pastor, fíjese, con un pastor, y tocamos el tema acerca de lo que es la parte aquella de que cuando alguien comete un error sexual, por ejemplo, si Dios lo va a juzgar por eso o no.
En otras palabras, la parte moral. Y él con mucha claridad me decía que que Dios no iba a juzgar por la moralidad. Y miren esto. ¿Quién le habló a él para pensar eso? Sin duda alguna, puede haber sido su líder. O posiblemente puede haber sido la voz de un hombre o la voz de Satanás. Qué importante, ¿verdad? Es aprender a escuchar la voz de Dios. Y creo que por eso estoy continuando con este tema. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a sentirnos en la dirección correcta. O vamos a seguir oyendo otras voces y diciendo que somos cristianos. Vamos a poner un ejemplo bíblico, el apóstol Pedro. Él es un ejemplo grande para nosotros y quizás son ejemplos que sucedieron para que nosotros ahora podamos tener una manera de análisis de por qué las cosas que están pasando. Si vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, y de los versos 21 al 23, allí podemos encontrar sin duda que Pedro escuchó la voz de Satanás. ¿Sí? Pero en Mateo 16, del 15 al 17, Pedro oyó la voz del Padre. ¿De acuerdo? Qué tremendo es eso, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Pedro fue usado para negar al Señor. Pero también Pedro había recibido una palabra del Padre que le dijo que cómo él había reconocido que Jesús era el Cristo. ¿Lo podemos ver? O sea que existe eso de las voces. Y por eso yo me tomo el cuidado para comentarles esto. ¿Por qué? Porque uno de los pasos primordiales e importantes en la vida cristiana nuestra no es cómo cantemos y cómo nos nombramos o lo que pensemos que está correcto. No. Consiste en si vamos o no en el camino hacia la vida eterna. No olvidemos que nosotros somos extremadamente vulnerables, no olvidemos eso. Y podemos oír la voz de Dios, pero no siempre la distinguimos de las otras voces. ¿Cuántas veces usted y yo pensamos que lo que estamos haciendo es correcto? Aun cuando delante de Dios no lo es. Otro ejemplo bien dado es lo del rey David. Él fue probado. En el Salmo 55 y de los versos 1 al 3, él dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y levanto el grito. Gemía él. Pero mire el verso 3. A causa de la voz del enemigo. O sea, el enemigo le hablaba. El enemigo estaba dirigiendo una voz hacia la vida de él. Y la misma pregunta es esta para nosotros. Estamos a veces orando al Señor, pero viene una voz que nos dice, no, tú ya, esto no es correcto y esto sí. Claro, es la parte equivocada, ¿no? En otras palabras, esas palabras provenían de los poderes de las tinieblas. A veces nos va a hablar del poder de las tinieblas. Si no logramos distinguir la voz de Dios. ¿Saben que hoy es cuando debemos de andar en puntapiés? Que andamos así cuando queremos que no se haga ruido, cuando queremos ser sutiles, pero en la vida espiritual. Amén. Para que podamos sentir esa presencia
del Señor y viendo de qué lado el enemigo pudiera lanzarnos algún dardo que puede dañarnos. No solo el corazón, sino la vida espiritual total. Algunos van a caer en la batalla, lamentablemente. En el Salmo 68 y en el verso 33, la palabra dice, al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz poderosa. Él va a hablarnos, ¿sí? Y piensen aquí, analicemos un poquito. Sí es bien cierto y totalmente correcto que Dios es misericordioso. Sí. Pero lo que está diciendo es que Él va a hablarle a sus ovejas. Note lo que el énfasis del Padre como el énfasis del Hijo habla de que las ovejas van a oír su voz. Amén. Las mejores palabras que el hombre pueda disponer no tienen comparación con la poderosa y vivificante voz de Dios. Se siente bien cuando Dios le habla a uno. ¡Ah! ¡Qué maravilloso! ¿Sí? Y saben, como estamos viviendo en el tiempo del fin, y al hablar del tiempo del fin no estoy hablando del lapso de tiempo que falta o del que va a venir, hay que tener mucho cuidado en eso. Pero el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando allí en Mateo 24 y en el verso 4, una de las profecías que debemos de entender muy bien es, mirad que nadie os engañe. Nadie. Y allí se refiere a una persona, ¿sí? Nadie. Habla de que vendrán muchos engañadores. Ese es el punto. Y por otro lado, nosotros como somos seres espirituales, que la meta nuestra no es una meta carnal, no es una meta que vamos a lograrla corporalmente, no, es una meta espiritual. Por esa razón, tenemos que tener cuidado que habrá muchos espíritus intentando salir adelante nuestro para cambiarnos la ruta, ¿sí? Miren que nadie os engañe, dice el Señor. A veces, hermanos, el engaño no siempre vendrá del reino de las tinieblas, sino de los hombres. Y pongan atención aquí. Inclusive predicadores que aún no conocen más de la verdad y afirman cosas que solamente las escucharon de otros. No es porque en sus propias vidas sientan y experimenten lo que están diciendo. ¿Entendemos eso? Debemos aprender a distinguir la voz de Dios para responderle a Él cuando Él nos hable. Qué bonito es eso, ¿no? Vamos a poner un ejemplo aquí de que Dios también puede usar a hombres para hablar a través de ellos. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, y de los versos 22 al 24, allí hay una palabra muy sabia, pónganle mucha atención, dice así: después de todas estas cosas, luego de haber Josías preparado la casa, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Fíjense bien. Y mire el verso 21. Y él le envió embajadores diciendo, o sea, Necao le envía embajadores a Josías diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios, oigan lo que dice Necao, y Dios me ha dicho que me apresure. O sea, Dios le había hablado a este rey, Necao. Y le dice Necao a Josías, deja de meterte con Dios. ¡Wow! ¿Quién está conmigo? No sea que Él te destruya.
Pero, por favor, póngale atención. Necao no era el representante de Dios en ese momento, era Josías. Sin embargo, Dios puede hablar por otros y es la voz de Dios que viene para nosotros. Y si ustedes ven conmigo, en el verso 22 dice, mas Josías no volvió su rostro de él. O sea, no puso atención. Y antes se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que era de la boca de Dios. Y vino a darle la batalla en el valle de Megiddo. Y los arqueros tiraron al rey Josías flechas. Y dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, es Josías, ¿no? Quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente. ¿Saben? Cuando no escuchamos la voz de Dios porque no la distinguimos, estamos en el riesgo de ser heridos. Ese es el mensaje allí. Y somos heridos porque no teníamos el oído adecuado para discernir que era la voz de Dios. Qué tremendo es eso, ¿no? Lo llevaron a Jerusalén y murió. Allí dice murió. En otras palabras, si no oímos la voz de Dios que a través de otras personas pudiera venir, vamos a decirlo así, no solamente podemos ser heridos, sino podemos morir. Necao habló palabras que procedían de la boca de Dios, pero Josías no las obedeció y tuvo que morir prematuramente. Amén. ¿Saben que por eso es que estoy haciendo énfasis en esto de la voz de Dios? Porque si no escuchamos la voz de Dios, sin duda vamos caminando donde no es la ruta para llegar a Él. También he estado haciendo énfasis en que la Biblia nos habla. La Biblia nos habla. Y nunca olvidemos que Dios nunca va a hablar algo que sea contrario a lo que la Biblia dice. No olvidemos eso. Si la Biblia dice que Él castiga la moralidad en la gente que hace mal uso de eso, pues eso dice la Biblia, ¿no? Allí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 16, la Biblia dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios. Toda escritura es dada por inspiración de Dios. En otras palabras, es Dios quien la da. Y es útil para enseñar. Esa es la razón por qué yo estoy tratando de enseñar. Porque mi deseo es que si este mensaje le ayuda a usted para enderezar un poquito su vida espiritual o seguir caminando en el rumbo correcto, para mí es una bendición. He estado haciendo para lo cual el Señor me dio un llamamiento. Dice también que no solamente es para enseñar, sino que para redarguir. Algunas veces será como estilo, vamos a decirlo así, regaño, ¿sí? Exhortación. Mira, hermano, no hagas esto porque a Dios no le va a agradar esto. ¿Y por qué? Es que mire, por favor, entiéndelo. La Escritura te está diciendo esto, que hay que recibir cuando alguien nos redarguye, ¿sí? Para corregir también. Porque si estamos viendo que vas torcido en una caminata, el verdadero líder que te ama no te va a decir, no, pues hermano, está bien, ¿verdad? La salvación no se pierde. ¿Sí? Eso es, ese es alguien que aprendió de una filosofía de Confucio, pero no el Confucio del verdadero nombre, sino que del líder confundido, que él aprendió del confundido, del que le orientó mal a él y por eso le está enseñando eso. Ya hemos dicho esto de que muchas personas se aglomeran en iglesias donde el líder ha cometido cierto error y por eso van a parar ahí, ¿no? Por ejemplo, si un pastor está en adulterio, ahí llega la cantidad de adúlteros, porque como ese es el liderazgo. Tremendo, ¿no? Vale la pena verlo, ¿no?
Pero la palabra de Dios es útil, como dice aquí, para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Perdón. Entonces, Dios ha provisto la Biblia como un fundamento para nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Es parte de oír la voz de Dios, ¿sí? En Isaías 48 dice que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Es la palabra del Dios nuestro. Esa permanece para siempre, o sea, no va a terminar. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, de nuevo, pero en el capítulo 2 y en el verso 15, le dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. Amén. Pensemos un poquito en nuestra educación secular. Si usted va a un colegio donde el que le imparte la materia solamente conoce la teoría, pero no ha probado lo que hace. Por ejemplo, si usted está cursando la materia de química, para decir algo, él le va a enseñar que las partes que comprende la química, pero él nunca ha estado en algún laboratorio, ¿sí? O vengo a pensar en un ejemplo que me contó alguien, un familiar mío. Dice que él estaba sin trabajo y estando sin trabajo, pues encontró a alguien que quería que él le enseñara a su hijo, porque su hijo era muy inquieto, como que era hiperactivo, ¿no? Que es muy activo, se mueve mucho y todo. Y dice que él pues aceptó porque no tenía trabajo, pero que la profesión de él no era de maestro, pero él aceptó eso, ¿no? Al final pasó un año y llegan los padres y le dicen, ¿cómo es mi hijo que aprendió bastante? Y él dice, no, pues aprendió, pero en la realidad, me dice él, no pude enseñarle nada porque era muy activo. ¿Sí? Entonces, pongo este ejemplo para que podamos ver nosotros que a veces podemos estar oyendo o sin análisis propio, sin convencimiento nuestro, y estamos aceptando. No estamos con diligencia presentándonos a Dios aprobados, como obreros que no tiene de qué avergonzarse. Y mire esta frase, es bien importante que la vea, que traza bien la palabra de verdad. Eso era parte de lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Traza bien la palabra de verdad. ¿Sí? ¿Saben una cosa aquí? Hay personas que tienen, gracias a Dios, no un coeficiente alto, no, tal vez no ese es el punto, sino que han entendido bien lo que quieren enseñar y lo saben explicar de una manera hasta donde ellos han llegado. Debemos de pensar que nadie tiene la verdad absoluta, solo Dios. Pero a la medida que estamos aprendiendo actualmente, debemos estudiar para adquirir el conocimiento bíblico adecuado que nos permita entender correctamente lo que Dios nos dice y lo que está en su corazón. Quiero decirles a mi audiencia, pertenecemos a una organización que está en Nueva York y tenemos una universidad, tenemos institutos bíblicos no solamente aquí en los Estados Unidos, también México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, creo que hay otras partes donde hay más, pero sobre todo en África hay bastantes institutos bíblicos. Es la Universidad Cristiana Sion, con sede en Clearwater, la Florida, en el estado de la Florida. Pero, ¿por qué menciono eso? Porque uno encuentra en estos lugares alguien que ya está más
con el conocimiento mejor, vamos a decirlo así. Quiero contarles esto que me pasó hace unos días. Un viejo amigo, compañero mío, con el cual estuvimos en una organización antes de que yo viniera a Sion, y me escribió una nota y me dice, nos traicionaste, así me dijo, nos traicionaste, te fuiste con otros, así me escribió. Y yo le respondí con humildad, me atrevo a decir eso porque le puse un mensaje. Algún día vas a entender que no es eso lo que yo buscaba. Porque durante la vida, hermanos amados, no debemos de buscar donde está lo espectacular, aquello que resuena, aquello que todo es ruido. No, debemos de buscar donde seamos conducidos a la vida eterna. Amén. Por eso debemos de adquirir conocimiento bíblico. Y les insto a ustedes que averigüen, pregunten, busquen. En YouTube está el instituto, el IBJ de Guatemala. Allí hay todos los cursos en línea. Allí usted puede, esto que yo estoy predicando, allí tiene base. No me lo estoy inventando, no, de ninguna manera. Y con esto quiero decirles a ustedes de que yo soy alguien que quiere aprender, ¿sí? Yo soy alguien que quiere seguir más adelante. Yo no quiero quedarme ahí donde están todos los que creen que ya tienen toda la verdad y no saben ni a dónde viven, ¿sí? Hay una gran confusión y pérdida. Pueden sobrevenirnos por no estar en el camino correcto, ¿sí? Por supuesto que tenemos que aprender a visualizar todo lo que pasa. ¿Saben una cosa aquí? La escritura no es absoluta de que lo que se nos ha hablado proviene de Dios. Satanás manipuló las escrituras, intentando desviar a Jesús y hacerlo fracasar. ¿Sabe? En el monte de la tentación, así se le llama, ¿no? Está en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Allí Jesús fue probado en todo su ser, y usted también, usted y yo, ¿sí? Seremos probados. ¿A dónde seremos probados? En espíritu. Vamos a ser probados en ese espíritu que Dios nos ha dado. Vamos a ser probados en el alma, en la cuna de las emociones y también en el mismo cuerpo, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Jesús poseía un excelente conocimiento de la palabra y oía a su Padre. Y eso debe ser parte para nosotros también. Que podamos aprender a distinguir, mire, por sobre toda oración que hagamos, orémosle al Señor diciendo, Señor, ayúdame a identificar tu voz. A tener un oído, Señor, que pueda oír tu voz. Como un ejemplo, cuando un niño pequeño, si usted le pone la voz de un extraño, aunque no lo vea, él no va a reconocer esa voz. Pero cuando el Padre le hable, él va a reconocer la voz. Así tenemos que aprender nosotros. Amén. Ah, qué tremendo, ¿no? Por eso en Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo escribe en el verso 17, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oh, qué bendición, hermanos. Vale la pena que nosotros nos forcemos por estar entendiendo esto. Por eso me alegra mucho, ¿no? Y que aprendamos a sentir esa confirmación. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 13, verso 1, dice que Dios confirmará por una o dos veces y nos hablará con anticipación suficiente para dar lugar a que el asunto sea confirmado por otro medio, ¿sí? Él va a hablarnos. Por eso siempre que oigamos algo, no nos disparemos a decir, esto dijo. No, espérese. Espere una confirmación, porque de lo contrario puede fallar. Fíjese lo que dice en Génesis capítulo 41, verso 32.
dice que cuando José estaba interpretando el sueño de Faraón, dice, y al suceder al Faraón el sueño 2 veces, significa que la cosa es firme delante de Dios. Es lo que José le dijo a Faraón para oír la confirmación, ¿no? Qué importante, hermanos amados. Qué importante es que nosotros veamos esto. Y en Proverbios capítulo 15, verso 22, podemos oír la voz de consejeros. Y póngale atención, siempre usted va a encontrarse con un consejero verdadero y un consejero falso, ¿sí? No es fácil ser un consejero, porque de no dar un buen consejo podemos anular y desviar la voluntad de Dios para la persona aconsejada. Por eso necesitamos nosotros no convertirnos en consejeros porque ya leímos un capítulo de la Biblia. De ninguna manera, ¿no? Un consejo sabio puede ver más allá de la visión limitada de las personas y guiarnos a una perspectiva más equilibrada sobre lo que Dios les ha dicho. Con todo esto que les he mencionado, mi deseo es, pidámosle a Dios que nos hable y, y le preguntamos a Él, ¿qué quiere que te diga? Dice Dios a ti, ¿qué quieres que te diga? Y tú puedes decirle como le digo yo, Señor, muéstrame el camino. Y Él dice, yo soy el camino, ok, entonces enséñame a ir contigo, ¿sí? Enséñame, Señor, a reconocer la verdad y enséñame a vivir la vida como tú me enseñaste cuando estuviste aquí en la tierra. Pídale a Dios no ser emocional. Pídale a Dios que su cuerpo no sea la morada de demonios. Miren lo que pasa. Acaba de pasar el día le llaman el día de la bruja, el Halloween. Muchos creyentes lo están celebrando y da vergüenza que ellos digan que son creyentes. Pero nosotros tengamos misericordia pensando así. Hasta allí han llegado ellos. Hasta allí han aprendido. Yo creo que quizás empiezan a caminar. No los redarguyamos en el sentido de ser drásticos con ellos todavía. Mejor démosles el ejemplo. No lo hagamos nosotros. Amén. Pero lo hace mi hijo. Es cosa de él, no es suya. Pero lo hace mi hermano. Es cosa de él, no suya, ¿sí? Aprendamos a ser el ejemplo para los demás, como lo fue Cristo. Él va a enseñarnos a nosotros para que podamos comportarnos para dar el ejemplo. Es bien importante. El Señor Jesucristo en todo tiempo fue ejemplo para los demás. Y por eso Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El apóstol Pablo incluso dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Se entiende? La vida cristiana no consiste en aprenderse todo y meterse todo. No, es vivir como Dios te diga que vivas, porque Él te ha hablado, ¿sí? Si Él nos ha hablado, amado hermano, vivamos con cautela, como dije, en puntapiés, intentando ir por el camino correcto. De nuevo te digo, gracias por abrir tu casa para que este mensaje entre allí, principalmente al templo del Señor, que es tu corazón. Comparte si crees que es conveniente y dile a otros. Nadie te está forzando. Tú vas a caminar por lo que has oído de Dios. Si no has oído nada de Dios,
no sé qué decirte. Pero lo importante sería, si eres alguien que está interesado en ser cristiano, tienes que aprender a oír la voz de Dios para ser una oveja de Dios. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana y que te dé la oportunidad de continuar. Si quieres oír otros mensajes como estos, están ahí en Facebook. Tengo unos web ahí, se llama El matrimonio que Dios creó, otro se llama El matrimonio. Hay otro web que se llama la iglesia, dice la iglesia cristiana Sion, y hay otro que se llama El pan de vida. Así es que hay muchos medios. Puedes oír allí esos mensajes. Y si estás interesado en estar en contacto con nosotros, búscanos, envíanos un mensaje muy claro. Mira, ahora hay tanto ladrón en las redes que uno tiene que cancelar todas las llamadas. A veces he cancelado hasta amigos, porque me llaman de teléfonos que no los tengo en contacto en mi teléfono y los tengo que cancelar porque se pone uno hastiado de tantas llamadas de ladrones que quieren venderte algo que no existe o quieren robarte, en otras palabras. Pero trata de identificarte muy bien, incluso menciona por qué razón estás poniendo ese mensaje. Te vi en Facebook y esto y quiero ver si puedo estar contigo, en fin, algún comentario. Eso va a ayudarnos para poder identificarte y darte la bienvenida a este lugar. Amén. Así es que hasta la próxima, si el Señor nos permite otra vez. Que Dios te bendiga. Amén.